Somos mayoría porque los votos lo demostraron. Somos mayoría, pero los votos no son iguales. Eso es nuevamente la evidencia de que el gobierno sabía que era minoría. Porque si no lo hubiese sabido ya, no hubiesen empujado el cambio de la ley. Una ley que hace un año violó la Constitución. La Constitución venezolana es clarísima y dice representación proporcional. Fíjate lo siguiente, artículo 186, Chinese. Está justamente en el título quinto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice la Organización del Poder Público Nacional, capítulo 1 del Poder Legislativo Nacional, sección primera de las disposiciones generales, artículo 186. La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional según una base poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elegirá además 3 diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán 3 diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, representando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente escogido o escogida en el mismo proceso. Y luego pasa al artículo 187. Que es lo que corresponde a la Asamblea Nacional. Fíjate, existen 2 tipos de sistemas electorales en el mundo, los de representación proporcional y los mayoritarios. Cuando es representación proporcional, si tú sacas el 30% de los votos, te tocan el 30% de los cargos. Si sacas el 52% de los votos, como en este caso, te toca el 52% de los cargos. La Constitución establece que el sistema electoral en Venezuela es de representación proporcional. Hace un año, por instancia del Ejecutivo y del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional aprueba una ley de procesos electorales que se raspa la Constitución. Simplemente cambia el sistema electoral. Entonces no me juegue el Consejo Nacional Electoral, que es objetivo separado. Podrá ser Vicente Díaz separado, pero los otros 4 no. Ven, acá. El oficialismo y el propio Consejo Nacional Electoral han sido tan, si tú quieres, burdos en este proceso, porque han dicho, esto que hemos puesto en práctica es un sistema mixto. Léanse la teoría. Un sistema mixto electoral entra en la categoría de los sistemas mayoritarios y no es un sistema de representación proporcional. Pero lo importante, más allá de los tecnicismos, es que el gobierno sabía que perdían el respaldo popular y necesitaban crear toda una distorsión, unas triquiñuelas, cambiando los circuitos, produciendo la sobrerepresentación de unas zonas sobre otras para lograr mayor control político y aún teniendo una minoría en los votos, poder mantener el control en números de diputados en la Asamblea. Lo importante es que a pesar de todas estas distorsiones, no solamente en el sistema electoral, lo que fue la campaña, tú lo decías, el ventajismo, la intimidación sobre miembros de las Fuerzas Armadas, empleados públicos, beneficiarios de los programas sociales. A pesar de todos estos obstáculos... Sobre medios de comunicación... fuimos mayoría. Imagínense de qué magnitud habría sido esa mayoría en los votos si las elecciones hubiesen sido limpias y libres. Y yo creo Bien, que pero ese es el país perfecto, es el país de Disney World. El país de realidad es con este gobierno, con este ventajismo, con estos poderes que hay que lidiar. ¿Qué va a hacer María Corina Machado? Aún así, con estas condiciones, logramos hacer que prevaleciera y se escuchara la voz de la mayoría. Fíjate, en estos días hemos escuchado a algunos diputados de la actual Asamblea Nacional planteando cosas como estas, que van a acelerar el proceso de radicalización con leyes comunistas, hasta una ley habilitante. Un momentico. Esto realmente es insólito. Esta es una Asamblea Nacional, la de ahorita, que fue sustituida, que fue reprobada. Más de 11 millones de venezolanos fuimos a votar el domingo y dijimos queremos una Asamblea Nacional plural y democrática. Esta Asamblea Nacional que fenece no puede pretender robarle el mandato a una nueva Asamblea Nacional legítima. Y si lo hacen, te advierto 2 cosas. La primera, cualquier ley habilitante que pretendan aprobar en este momento cesa en el instante en que entra una nueva Asamblea Nacional el 5 de enero. Y en segundo lugar, si pretenden acelerar e imponer leyes inconstitucionales contrarias a lo que quiere el pueblo venezolano, ténganlo bien claro. Serán leyes efímeras, leyes que no se van a aplicar,
porque la sociedad venezolana no las quiere y nosotros en la Asamblea Nacional las vamos a combatir. María Corina, ¿puedes explicar por qué dices que cesa una ley habilitante en lo que entre la nueva Asamblea? Te doy un ejemplo. O sea, ¿legalmente es así? Absolutamente, te doy un ejemplo. Imagínate una persona que le da un poder de representación a otra. Yo te doy un poder para que tú me representes frente a un organismo. Y yo me muero. Si yo me muero, tú ya no puedes apelar a ese poder, porque quien te lo otorgó, pues ya no existe. Es decir, una Asamblea Nacional, esta actual, le quedan pocos días. Pero así eso es si se aplica un habilitante de aquí a los 2 meses que quedan. Sí, se aprueba ahorita. Por ¿Las que se aprobaron antes? No. Bueno, pues que ya se acabaron, ese periodo se venció. Pero es que han estado amenazando que van a hacer una ley habilitante para darle grandes poderes al presidente. ¿La designación de los 31 magistrados? Bueno, ese es otro tema que está en discusión. Francamente, ¿cómo es posible que no entiendan que el pueblo de Venezuela ha elegido, pero todos los que votaron por los distintos candidatos de uno y otro lado, una Asamblea Nacional que tenga la legitimidad de ejercer esa representación? Esta Asamblea Nacional no tiene legitimidad. Esta es una Asamblea Nacional que además fue reprobada por su pésimo desempeño, porque se puso de rodillas frente al gobierno, porque le dio la espalda a la gente y se puso a seguir órdenes de un caudillo, de un presidente que les decidía lo que tenían que hacer. De modo que eso, nuevamente, estas decisiones que van contra la mayoría del pueblo son de corta duración y nosotros las vamos a combatir y las vamos a revertir en la próxima Asamblea Nacional.